bienvenidos a todos una vez más. Hoy es jueves 11 de junio y vamos a continuar con el discipulado del fruto del Espíritu. Y esta noche quiero presentarles, quiero dejar el micrófono para nuestra hermana Elo, que nos va el día de hoy a compartir acerca eh, de un tema muy importante, un tema muy hermoso, que es esencial para nuestro caminar. Ya ella lo va a presentar. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, los dejo con la hermana Elo. Adelante, Elo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Ahora somos poquitos. Yo creo que algunos han de estar viendo el partido. Pero bueno, no importa. Y bien lo dijo Isaac. Estamos continuando. Ya este es el penúltimo rasgo del fruto del espíritu. Y el día de hoy les voy a hablar de mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Bueno, la mansedumbre es una actitud de humildad y de ser dócil. Y este rasgo o esta virtud es lo que la gente, los demás, los que están afuera, incluso nuestra familia ve de nosotros. Y hace un par de semanas escuchaba a una persona que dijo, y no necesariamente estaba hablando del fruto del espíritu, pero ella dijo algo así. Dijo que el árbol o los árboles no dan fruto para alimentarse a sí mismo, da fruto para alimentar a los demás. Y cuando lo escuché, me hizo poner atención porque precisamente estamos viendo el fruto del espíritu. Y creo que las virtudes del fruto del espíritu en ocasiones creemos que son para un beneficio personal, pero la realidad es que no necesariamente es así. Todo el fruto, todo el fruto del espíritu que estamos viendo está relacionado con nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Con las personas que nos estamos relacionando. Y un claro ejemplo es este rasgo del fruto que vamos a ver el día de hoy llamado mansedumbre. Pero, ¿qué es la mansedumbre? Porque, como lo mencioné, algunas versiones lo mencionan como humildad, pero ¿qué es? Entonces les voy a dar, o les voy a compartir algunas definiciones que encontré, ¿ok? La primera dice que la mansedumbre es una actitud de humildad hacia Dios y de gentileza hacia las personas, que surge de un reconocimiento de que Dios está en control. Otra definición es que la mansedumbre es soportar un daño permanente, con paciencia y sin resentimiento. Dice, la mansedumbre es una mente sosegada, de temperamento tranquilo, que no se irrita fácilmente. Otra definición, la mansedumbre es un espíritu de gracia y amabilidad. Acomoda el alma a cada suceso y así hace a un hombre llevadero con él mismo y con los demás a su alrededor. Y la última, que esta me gustó mucho. Dice, la habilidad de ser enseñado. No la habilidad de aprender, porque creo que todos tenemos la capacidad o la capacidad, la inteligencia para aprender. Pero aquí quiere decir que tú quieras ser enseñado, que seas humilde para reconocer que no lo sabes todo y que quieras aprender. Y creo que en ocasiones nos puede dar temor o tenemos un mal entendimiento de este rasgo del espíritu, porque el mundo nos ha enseñado, nos ha hecho creer que ser manso es igual a ser débil, a ser pasivo, tímido, sin carácter, sin fuerza, sin opinión, sin firmeza. Al decir que una persona es manso,
el mundo cree que tiene derecho de quizás patearlo o hasta despreciarlo, tratarlo como alguien fracasado, ¿no? Que todos lo pueden atropellar, que es una persona que no tiene personalidad. Y por el otro lado, creemos que una persona es valiosa o incluso feliz cuando hace válida su autoridad, que no se somete a nadie y que actúa a su parecer para alcanzar sus objetivos, cueste lo que cueste, pase por quien pase. Eso quizás hemos aprendido, porque creemos que si así nos comportamos, pues no seremos lastimados. Pero, ¿qué dice la palabra? Bueno, la palabra en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice, bienaventurados. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, algunos sabemos que significa doblemente feliz, dichoso, bendito. Y esta felicidad como cristianos, pues no es como la que el mundo cree, ¿no? Que es la felicidad, que es la ausencia de problemas o dificultades. Más bien, esta felicidad es tener una relación íntima con Dios. Es vivir una vida conforme a Dios y pues las consecuencias, ¿cuáles van a ser? Bueno, recibir sus bendiciones, tener una comunión con Dios, tener el favor de Dios. ¿Y Jesús qué nos está diciendo? Bienaventurados los mansos. Y otra definición de mansedumbre que encontré es tener la fuerza, pero bajo control. Y se evidencia con una actitud interior de amabilidad, de gentileza, de ser apacible, de tener un espíritu manso, de dominio propio, que no lastima, que más bien quiere ayudar a los demás, quizás a sanar, es estar buscando el bien de la otra persona y no el propio. Ser como una caricia tierna. Y como lo dije al principio, todo esto se manifiesta en la forma en cómo vamos a tratar a los demás. Y con esto que acabamos de definir, no quiero decir que no podemos ya tener pues un carácter, una personalidad, quizás ser apasionados en algunas áreas, sino que esa fuerza está bajo control. Y un ejemplo en el cual podemos ilustrar esto es a través de un caballo, ¿no? Un animal. El caballo es un animal, pues fuerte, ¿no? Potente, es poderoso, se ha utilizado como arma de guerra. Entonces, este animal tiene una gran fuerza que puede arrollar a cualquier persona. Entonces, un caballo que no ha sido adiestrado, literal, te puede matar con una patada, ¿no? Pero ¿qué pasa con un caballo que ha sido adiestrado? Pues puedes montarlo, puedes acercarte, acariciarlo, incluso se ha utilizado estos animales para tranquilizar, ¿no? Se utiliza en terapias para niños y adultos sin ningún peligro. Y esta ilustración es un buen ejemplo para visualizar la fuerza bajo control. Y creo que así deberíamos de ser cada uno de nosotros, tener nuestra fuerza, pero bajo control, para no lastimar a otras personas. Creo que todo ser humano deberíamos de tener esta fuerza bajo control. Pero si somos realistas, en esta época vivimos en un mundo que no tiene esta fuerza bajo control. Simplemente vemos cada vez afuera peleando a gente por cosas que son insignificantes. Vemos a niños, adolescentes, jóvenes que no están bajo control, haciendo lo que quieran, sin que quizás los padres les podamos decir algo. ¿Y qué ejemplos podemos tener de la palabra de personas que fueron mansas? Bueno, la palabra solo menciona a dos personas que fueron mansas.
Una fue Moisés y la otra persona que vamos a hablar, por supuesto, fue Jesús. Y la primera que les mencioné, Moisés, está en Números, en el capítulo 12, en el versículo 1. Y yo se los voy a leer, ¿va? Para no tardarnos mucho. Números 12, 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, aquí vemos cómo el pasaje nos está hablando de los hermanos de Moisés, que aquí dice María, pero en otras versiones dice que es Miriam. Entonces está hablando de Miriam y Aarón. Entonces ellos hablaron mal de Moisés. ¿Y qué pasó? Pues Dios los escuchó y se molestó mucho con ellos. Y ustedes lo pueden seguir en este capítulo, si quieren seguir leyendo el capítulo, pero menciona algo muy interesante. Dice, Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Y quizás con esto nos podemos imaginar a un Moisés como un hombre callado, quizás tímido, temeroso, pero no fue así. Y me gustaría decirles muy brevemente cómo algunos autores describen a Moisés. Entonces, Moisés no era un hombre temeroso, no era un hombre tímido o inseguro, sino todo lo contrario. Imagínense, él estuvo frente al faraón, no solicitando o rogando como un esclavo que liberara al pueblo, sino fue con decisión y determinación. Él demandaba que liberaran al pueblo. Fue un hombre que tenía un carácter enérgico, era fuerte, era estudiado, tuvo la educación del hijo de la hija del faraón. Entonces, él sabía ejercer autoridad. Entonces, el Señor lo estuvo formando, imagínense, por 40 años para que fuera a liberar al pueblo de Israel. Pero también lo formó otros 40 años en el desierto. Y justo leía un comentario que decía que Moisés no es que fuera tartamudo, como algunos nos han comentado, sino que más bien había perdido el dominio de la lengua, que tenía que hablar con el pueblo de Israel y los egipcios. En otras palabras, lo que Moisés le quiso decir a Dios es que había perdido el idioma y lo hablaba con mucha dificultad y con lentitud. Entonces, lo que hizo Dios, bueno, pues puso a Aarón para que le ayudara. Pero después de tiempo, Moisés, sin ayuda de su hermano, dialogaba con el faraón. Entonces, Moisés a lo largo de su vida había aprendido humildad y había aprendido mansedumbre. Entonces, Moisés fue manso porque él se reconocía incapaz de hacer la obra de Dios por sí mismo. Moisés era manso porque descansaba absolutamente en el poder de Dios. La palabra dice que lo único que llevaba Moisés en su mano era la vara de Dios, que quizás vista por los hombres podría ser algo pues insignificante, pero con esto Moisés se presentó al pueblo para anunciar su liberación. Entonces, no lo hizo en su nombre, sino en el nombre del Señor. Entonces, él jamás se enalteció, siempre enaltecía al Señor, porque el pueblo tenía que saber que todas las cosas asombrosas y maravillosas que iban a ver no eran por obra de Moisés, sino eran por obra de Dios. Por eso la palabra dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Y el segundo ejemplo que quiero tocar y ya con mayor profundidad, pues es Jesús. Y hay algo que Jesús nos dice en su palabra. En Mateo 11:28 nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, Jesús nos dice, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que aprendamos de Él. ¿De qué? Que Él es manso y que es humilde de corazón. ¿Para qué o por qué? Para encontrar descanso. Y como lo hemos dicho a lo largo de estas semanas, Jesús es el mejor ejemplo para entender el fruto del Espíritu. Entonces, si eres manso y humilde de corazón, estarás conectado con la paz y el descanso en tu alma. Y el pasaje que ahora quiero empezar a que empezamos a leer, y si tienes a tu Biblia, me gustaría que lo abrieras, porque aquí quiero entrar más profundo, porque este pasaje o esta historia que vamos a leer, creo que es el ejemplo de mayor mansedumbre que vamos a encontrar, que podemos palparlo, es más, ¿no? Que se ve en todo su esplendor. Y me gustaría que abrieran Juan 13, del 1 al 17. Ese es el que vamos a leer, Juan 13. Si no lo tienes, no te preocupes. Si no tienes tu Biblia a la mano, yo lo voy a leer, pero si lo tienes, estaría padre que me siguieras. Y es Juan capítulo 13, a partir del versículo 1. Y se los voy a leer. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. ¡Ay, qué hermoso pasaje! Y podemos observar el relato de la última cena. Jesús comienza diciendo que ha llegado su hora. En otras versiones
dice que ha llegado su momento. ¿Su momento para qué? Para dejar este mundo. Si recordamos algunos pasajes atrás, Jesús en varias ocasiones decía que aún su hora no había llegado. Y el ejemplo más claro es en las bodas de Caná, no sé si recuerden, donde le dijo a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo aún no ha llegado. Pero en esto que acabamos de leer, Jesús sabía que ya era el tiempo. No fue algo que lo haya tomado por sorpresa. Él sabía que en poco tiempo estaría de regreso con el Padre. Pero lo que quiero resaltar en esto que acabamos de leer es cuando dice: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabemos que Dios amó al mundo, ¿ok? Como dice la palabra, que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Pero en esta parte dice que Jesús amó ¿a quién? A los suyos. Otras versiones dice que amó a sus discípulos. Y no quiero decir que un amor sea más que otro, sino que la relación de amor es diferente. Y dice que los amó hasta el fin. Y no se refiere al fin de ese momento, al fin de en la cruz, ¿no? Se refiere al fin de los tiempos, que quiere decir que es un amor infinito. Entonces, Jesús amó a 12 hombres, pero con muchos defectos. Podríamos decir que humanamente es un amor ilógico. ¿Por qué? Porque en ocasiones a estos hombres les faltó la fe, les faltó el entendimiento de las cosas de Dios, que en algunos casos fueron pues hombres orgullosos, intolerantes, manipuladores, traicioneros, entre otras cosas. Pero aún con esos defectos, Jesús los amó. ¿Por qué? Porque la palabra dice que fueron suyos, porque Él los escogió, porque el Padre se los entregó, porque dio la vida por ellos, porque ellos, estos hombres con muchos defectos, se entregaron a Él. ¿Y qué crees? En ese amor estamos tú y estoy yo. ¿Por qué? Porque también somos suyos, porque también fuimos comprados por su sangre, aún con nuestros defectos. Y esto se los voy a leer, está en Colosenses 3:12. Dice así: entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, o sea, somos escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y pongamos atención en esta parte, dice: sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces, lo primero, el primer punto que quiero destacar en esta enseñanza es que debemos entender el amor. Entender el amor, eso es lo primero. Porque si no hay amor, no podemos captarnos de ser mansos. Si no entendemos que Jesús nos amó primero, no podremos amar a los demás. Por eso Gálatas, este versículo que estamos viendo a lo largo de estas semanas, que habla del fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, ¿con qué empieza? Empieza con amor. Así que pienso que el amor es el motor para ir desarrollando todas las demás virtudes del fruto del Espíritu. Y en ocasiones nos va a costar trabajo. Sí, tal vez sí. Porque quizás pues nos han traicionado, nos han ofendido.
nos han lastimado. Y podríamos decir, no, ya no pienso amarlo, ya no pienso perdonarlo, no seré manso con esta persona. Pero recordemos una de las definiciones que les leí al principio. Dice que la mansedumbre es soportar un daño permanente con paciencia y sin resentimiento. Otra definición es tener un temperamento tranquilo, que no se irrita fácilmente. No es sencillo, pero Jesús lo vivió. Cuando él fue arrestado, ¿qué pasó? Lo abandonaron, lo traicionaron. Sus amigos más cercanos huyeron, aunque dijeron que lo seguirían hasta la muerte. Huyeron. ¿Y qué dice la palabra? Que los amó hasta el fin. Y no solo los amó, ¿qué más hizo? Les lavó los pies. Y vamos a ver, recordemos nuevamente en Juan, capítulo 13, en el versículo 3, que dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía ceñida. Aquí es como el ejemplo al cual quería llegar de mayor humildad que podemos ver. Por naturaleza, los hombres, cada uno de nosotros, pues estamos llenos, ¿no? Del yo. A veces somos un poquito egoístas, y por no decir mucho. Siempre queremos el lugar de honor, queremos ser reconocidos, queremos el mejor puesto. Y muchas veces estas actitudes, pues no nos ayudan, ¿no?, a tener ciertos actos de servicio. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué quiero decir? Que tiene la misma condición divina que Dios. En el universo no hay nadie mayor que Él. Él es adorado. Él es servido. Él es glorificado. Y aún así se humilló en forma de hombre. Aún así hizo la labor de un esclavo. Porque esta labor de lavar los pies era la función de un esclavo, pero no cualquier esclavo. Era el esclavo de menor rango. Imaginemos también aquella época, pues no usaban zapatos cerrados. ¿Usaban qué? Sandalias. Y por obvias razones, pues entraba todo el polvo y toda la suciedad de los caminos. Y esta acción de lavar los pies se hacía a los invitados de una comida. Y era una señal de afecto, de respeto para el invitado. Otro dato es que los esclavos hacían este servicio sin ningún vestido. Simplemente traían su ropa interior y una toalla ceñida alrededor de la cintura. Así que Jesús se despojó de sus prendas o de su manto, como la versión que les leí, para lavarle los pies a los discípulos. Esas prendas que después fueron echadas a la suerte por los soldados romanos. Y esta parte del manto, uno podría decir que solo fue una prenda, ¿no? Que no tiene pues ningún significado. Pero podríamos decir que en ese momento Jesús dejó su vestimenta de maestro para ser un esclavo. Entonces, lo segundo que quiero hacer entender o que podamos entender, y lo voy a hacer en una forma de pregunta. ¿Qué manto nos debemos de quitar para servir a los demás? Puede ser el manto de maestro, el manto de pastor, el manto de profeta, del apóstol, del mejor evangelista, pero también hay ciertos mantos de actitudes. Puede ser el manto de la indiferencia,
que nos impide prestar atención a las necesidades de los demás. El manto de ser legalista, que nos lleva a juzgar a nuestro hermano. O el manto de la vanagloria personal, que nos lleva a tener un alto concepto de nosotros mismos. Jesús nos enseña que para poder servir a nuestro hermano, para tener mansedumbre, primero debemos quitar nuestros mantos, porque no lo vamos a hacer desde la superioridad, sino desde la igualdad. No desde nuestra perfección, sino desde la gracia. Y me gustaría que te imagines por un momento la escena, ¿no? Vamos a imaginarnos. Imaginémonos que somos uno de sus discípulos. Por favor, no escojas a Judas. Puedes escoger a cualquiera, pero a Judas no. Entonces vamos a imaginar que somos uno de sus discípulos. Entonces vemos a Jesús que se quita su manto, que después se amarra a la cintura una toalla para posteriormente secar con delicadeza tus pies, ¿no? Vemos a Jesús tomando una vasija de agua y tomando tu pie lleno de polvo, por decir poca cosa, y con sus propias manos limpiándote y secándote los pies cariñosamente. ¿Puedes imaginarte esta escena? Mientras algunos de sus discípulos querían ser grandes, el grande se humilla para hacer un acto de servicio de un esclavo. Esto es un verdadero amor sincero. Jesús hizo este acto con aquel que lo iba a traicionar, aún con aquel que lo iba a traicionar, con Judas. Entonces, podemos decir que lavó los pies del hombre más indigno y perverso. Entonces, lo primero que debemos entender es el amor. No podemos jactarnos de ser mansos y humildes si primeramente no tenemos este acto de amor hacia los demás. Y si nos jactamos que somos humildes, pues realmente no lo somos, porque cuando tú dices que eres humilde, pues dejas de serlo. ¿Y qué más sigue? ¿Qué sigue? En el versículo 6, del 6 al 7 dice, cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Aquí podemos observar que Pedro se sorprende grandemente, ¿no? Tenía a Jesús, al Señor, arrodillado, dispuesto a tomar sus pies sucios. Pedro no podría permitir que las manos del Señor, que por durante 3 años había visto admirar tantos milagros y con tal autoridad, hacer un trabajo de un esclavo. Y esto lo podemos entender cuando le dice, tú, lavarme los pies a mí. ¿Y aquí qué quiere decir? ¿Qué quiso decir? Tú, Señor, Hijo de Dios, que tiene poder y autoridad para detener el mar, para detener los vientos, para resucitar a los muertos, para sanar a los leprosos, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, para lavar los pies a mí, un simple pescador, un hombre agresivo, impaciente, con dificultades para perdonar, un hombre arrebatado, un hombre pecador. Para Pedro era difícil entender tal lección de humildad. Escapaba de todo su entendimiento humano. En ese momento no lo podría entender. Por eso Jesús le dice, ahora tú no lo entiendes, tú no lo comprendes, tú no comprendes lo que yo
hago, pero lo entenderás después. Y no juzgo a Pedro. Creo que a mí me hubiera costado mucho trabajo entenderlo en ese momento. Y justo leía un comentario que decía lo siguiente: no entender el lavamiento de los pies era algo parecido a no entender la entrega de su vida voluntariamente a la muerte en una cruz. Se los voy a leer otra vez. No entender el lavamiento de los pies era algo parecido a no entender la entrega de su vida voluntariamente a la muerte en una cruz. Y creo que es muy cierto lo que dice, porque en la cruz Jesús nos lavó de nuestro pecado, porque el pecado es una gran mancha, es algo que nos ensucia, así como los pies sucios de los discípulos. Pedro no lo entendería hasta tiempo después, pero en ese momento no. Y de lo poco que sabemos de Pedro, pues sí, era un hombre arrebatado, porque ¿qué dice en los siguientes versículos? En el 8: jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Entonces vemos que Pedro, pues sí, era un hombre impulsivo. Primero, se resistió a lavar los pies. Pero cuando Jesús le dijo que si no lo hacía, pues no tenía comunión con él, Pedro le dice: entonces báñame completamente. En ese momento, Pedro no entendía que no era una limpieza física, sino una limpieza espiritual. Esa limpieza que nos ayuda a estar en comunión con el Señor. Y el Evangelio de eso se trata. Cuando escuchamos la buena noticia y creemos en Cristo, pues somos limpios de todo pecado. Y creo que muchos hemos actuado como Pedro. Muchas cosas muchas cosas que nos han pasado o que nos está pasando, pues no logramos entenderlas. Tenemos dos opciones. Una, seguir peleando con Dios, creyendo que tú tienes o que tenemos la razón, o decir: no lo entiendo, pero me entrego a ti. Confío en tu plan perfecto para mi vida. Y con el ejemplo de Pedro, quiero resaltar, lo principal que quiero resaltar es la actitud de Jesús. Porque al tener esta cualidad o este rasgo de mansedumbre, bendijo a los discípulos. Los llevó a un entendimiento diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Con esa actitud de mansedumbre, aceptaba a los discípulos como eran, así como Pedro, un hombre arrebatado, no lo desechó, lo siguió preparando a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio, como a cada uno de los discípulos. Y llego al tercer punto que quiero que podamos entender, el tercero y último, y también lo haré en forma de pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud con los demás? ¿Somos pacientes? ¿Somos tolerantes? ¿Somos humildes? Así como Jesús lo fue. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina este pasaje? Porque en el versículo 12 dice, del 12 al 17. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lave los pies,
ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Aquí Jesús nos está dando una orden. No es si quieres o si puedes o si te cae bien tu hermano o no. La palabra nos dice que Él, Jesús, nos dio ejemplo para que ustedes, la iglesia, los discípulos, también lo hagan. Jesús nos dice que Él, siendo maestro, siendo Señor, lavó los pies de los discípulos. Nosotros, siendo discípulos, lo debemos que hacer unos con otros. Y no es que ahora vamos a llegar el domingo y todos nos vamos a lavar los pies. No. Jesús se refiere a los actos de servicio, en que si alguien tiene una necesidad, lo podamos ayudar. Si necesita una palabra de aliento, oración, consuelo, quizás una ofrenda de amor, en visitarlo en tiempos de enfermedad, de alguna pérdida familiar. Jesús nos llama a que debemos ser humildes y tiernos de corazón. Así que debemos tomar la responsabilidad de servirnos unos a otros. No con arrogancia, no con decir, ay, yo sé más que tú, sino con humildad, del mismo modo que lo hizo Jesús. Y en ocasiones nos vamos a tener que aguantar molestias, desprecios, hasta ingratitud, pero que esto no nos puede desviar del propósito de ayudarnos unos a otros. Jesús nos está enseñando que es un privilegio el servirnos unos a otros. Si Él fue un siervo, ¿cuál es nuestro deseo? Pues nuestro deseo es ser siervo como Él, porque el título de mayor honor que debemos desear es ser semejantes a Jesús. Y con esto quiero terminar. Quiero terminar leyéndoles una frase que dice esto: negarse a lavar los pies de otros es negarse a obedecer el mandato de Jesús. En otras palabras, negarnos, servir unos a otros, es negarse a obedecer el mandato de Jesús. Todo lo que hizo Jesús para nosotros, que somos cristianos, tiene que ser nuestro ejemplo para imitar. Porque Jesús no nos pediría algo que Él no estuvo dispuesto a hacer primero. Quizás no va a ser sencillo, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos deje ver qué áreas de nuestra vida no estamos siendo mansos y pedirle que forje en nuestra vida este rasgo del carácter de Jesús para ser de bendición en mi familia, en tu familia, en la comunidad donde estamos, en la iglesia, en tu trabajo. Que ya no seamos personas reactivas, sino que seamos activos, que quite de nuestra vida todo orgullo, todo acto de altanería tal vez. Quizás tenemos algo de soberbia, de ira que podamos tener en nuestra vida y en nuestro carácter. Quizás no va a ser sencillo, pero recuerden, los frutos del Espíritu no es algo que podamos forzar, sino que Dios está trabajando todos los días en nuestra vida. Y aquí concluyo con este tema del día de hoy. Espero que lo hayan entendido. Y saben que ahorita viene una parte si tienen dudas, opiniones,
Y en lo que lo piensan, me gustaría terminar con una oración, por si quieren opinar algo, y después pasamos a la oración. Entonces, voy a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que hoy pudimos ver, lo que nos pudiste demostrar con tu palabra. Y hoy, Señor, queremos venir delante de ti para decirte que te amamos, Señor. Sobre todas las cosas te amamos. Gracias por demostrarnos constantemente tu amor, tu cuidado, Señor, por haberte humillado, Señor, en forma de hombre y haber lavado nuestros pies, porque yo me pongo en la posición de discípulo, que tú has lavado nuestros pies, nos has limpiado de nuestros pecados, Señor, porque tú lo has hecho primero, Padre. Gracias te damos, Señor, infinitas gracias y queremos, Señor, ser imitadores, te queremos tener ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Y Espíritu de Dios, te pedimos que seas tú que nos forme, que nos guíe. Si hay áreas en nuestras vidas, Señor, que aún nos falta por avanzar, que yo creo que sí, Señor, porque aún no hemos llegado a la estatura de ese varón perfecto como eres tú, pero estamos en el proceso, Señor, y tú nos amas porque tú lo que quieres ver es un corazón humilde, Señor, de reconocer que tú eres todo en nuestras vidas y que no podemos hacerlo todo, porque la gloria no es para nosotros, porque no es por nuestras fuerzas, como lo hemos estado viendo en estas semanas, no es por nuestras fuerzas, no es por mi fruto, sino es por el fruto del Espíritu que vive en mi vida, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que han estado aquí conectándose. Habla fuertemente a sus vidas, a sus corazones. Llénalos durante la semana. Habla fuertemente, Señor, para que puedan llegar, Señor, a ese rasgo del fruto que acabamos de ver el día de hoy. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, ¿alguien tiene una opinión?